¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Es viernes 16 de agosto, muchísimos de ustedes estarán disfrutando de puente festivo, otros muchos de unas merecidas vacaciones, pero aquí están con nosotros al pie del cañón. Fidel Ramos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Le agradecemos especialmente su presencia, siendo las fechas que son. Pues nada, estoy encantado, como he estado encantado en el norte, estar ahora aquí. Refugiándose del calor también Carmen Centeno, donde mejor, ¿verdad?, que en el Plató de la 8, fuera hace muchísimo calor ya para estar todavía de momento. Sí. Bienvenida, Carmen. Gracias. ¿Y cómo está Jesús Mateo Pinilla? Pues contento, porque mira, el otro día hablábamos de los topillos y de cómo se podían resolver y tal, y hablaba yo de meter rapaces. Y no sé quién estaba aquí conmigo creo que era Elisa, y decía, no, porque si metes eso, después cómo quitan las águilas y no sé qué y tal. Bueno, pues ahora ya están empezando a meter rapaces para los topillos. ¿Y cree que yo creo que esa es buena solución. Sí. Bueno, ojalá. Por lo menos es una de ellas. Y además es un método ecológico, es un método que no hace daño, y si tienen veneno ya le tienen los topillos, no le tienen las propias. Y luego que hay una sobrepoblación de rapaces, pues bueno, pues las águilas se combaten con más facilidad. Bueno, pues veremos a ver si funciona, porque veíamos a la organización agraria Saja muy enfadada por esta plaga de topillos, porque no se haya tocado a tiempo. Veremos a ver si tiene solución. Hoy vamos a empezar de una manera diferente, vamos a empezar, si les parece, escuchando una canción. Y le daba unas hostias que las cojonaba, y le daba. Por la letra de esa canción que se escucha en los festejos de Cervera de Pisuerga se ha desatado la polémica en nuestra provincia. Todo ha sido porque Izquierda Unida ha expulsado, o está en trámites de expulsión, al menos a la hora de grabación de esta tertulia, del alcalde pedáneo de Quintanas Luengos. El alcalde ha defendido tanto la letra, el contenido de esta canción, de este himno considerado machista, como también ha asegurado que la violencia de género es una invención de cuatro gatos. Cuando saltaba la noticia la cubría nuestra compañera Alba Míguez. Vamos a escucharla. Izquierda Unida no ha tardado en actuar contra Marcelino Gutiérrez, alcalde pedáneo de Quintana Luengos, después de que éste criticara una iniciativa popular en la que se pedía el cambio de la letra de la canción Rosario de la Aurora, una canción muy famosa sobre todo en las fiestas de Cervera de Pisuerga, pero con un alto contenido machista. Después de que una particular pidiera cambiar la letra de la canción para eliminar cualquier aspecto violento o machista, el alcalde de Quintana Luengos protagonizó a través de sus redes sociales una férrea defensa de este himno porque, dice, entre otras cosas, se trata de una tradición que tiene más de 40 años e incluso llegó a asegurar que el maltrato machista está en la mente de cuatro tontos. Inmediatamente Izquierda Unida se desmarcó de estas palabras y le pidió que abandonara la formación de manera voluntaria y, ante su negativa, va a ser expulsado. Postura que no ha gustado nada al afectado, que de nuevo ha utilizado sus redes sociales para cargar contra la que hasta ahora era su formación política. Bueno, pues decisión de Izquierda Unida tras leer la opinión del alcalde pedáneo en las redes sociales. Fidel, ¿qué le parece la reacción del partido y qué le parece la reacción del alcalde? ¿Ve algo exagerado en ambas partes? ¿Le parece que ha sabido reaccionar bien el partido? Bueno, yo diría que Marcelino ha sido un poco inoportuno meterse en este fregado en este momento que hay una sensibilidad muy importante por el feminismo en general, ¿no? El hablar de una tradición de 40 años tampoco es una tradición de tanto tiempo, ¿no? Vale, es una costumbre, se ha impuesto, pero evidentemente los códigos de hace 40 años son muy distintos de ahora. Yo creo que las tradiciones se pueden mantener innovándolas, modificándolas, y en ese sentido, pues ya los pitos o las señales, o en este caso el vídeo que graba una persona, una vecina de Cervera, pues vale, puede ser discutible como tanto, pero indica o refleja una mentalidad de la sociedad actual que se empieza a cuestionar. Y entonces yo creo que este hombre se mete en un charco. Bueno, la reacción del partido, pues a lo mejor también es oportunista, lo que es desafortunada la de este hombre, porque en definitiva ser alcalde pedáneo de un pueblo, una localidad de 45 habitantes, no se lo debe al partido, sino posiblemente el partido le deba a él el ocupar un cargo o tener un concejal, porque me imagino que en una pedanía
uno que se presenta es un sacrificado, es un hombre voluntario y que posiblemente a lo mejor cueste encontrar a otro. Por lo tanto, él, la reacción ahora de deslegitimar o meterse con el partido, pues a lo mejor tampoco viene a cuento, pero está claro que él no tiene por qué dejar su acta, pienso yo, ya lo dirán los vecinos o cómo reaccionen, pero a mí me parece que hay, como digo, desafortunado este hombre, el alcalde pedáneo, en hacer estas afirmaciones en este momento, y yo creo que un poco oportunismo quizá en Izquierda Unida de buscar una polémica ideológica y tachar, no sé si militante o simpatizante, a este hombre que para mí, cualquiera que está, como digo, de alcalde pedáneo en una localidad tan pequeña, es un hombre sacrificado o voluntario, porque seguro que no tiene ninguna retribución. Esta es mi opinión. Carmen, ¿usted cómo lo ve? A ver, a mí me parece que esto, como otras muchas declaraciones, manifestaciones y polémicas que surgen de unos meses, quizá de unos pocos años a esta parte, vienen motivadas por cierto cambio o cierto interés en que cambien las modas y las maneras de ver los modelos hombre y mujer. Cierto es que por una parte está una lucha seria, muy grave y de consecuencias bastante peligrosas de las mujeres, sobre todo de las mujeres maltratadas, las mujeres que sufren directamente la desigualdad, de las mujeres tanto a nivel salarial como a nivel social o laboral, por una parte. Eso genera nuevos contenidos que se generalizan. No todo el mundo asume los nuevos contenidos ni esa lucha de la misma manera. No todo el mundo lo entiende igual. Se tiende, en épocas de cambio, se tiende a sacar casi todo de quicio, en un sentido o en el otro, exagerar mucho las cosas. Pero también es verdad que muchos hombres no están sabiendo ponerse a la altura de esa lucha y a la altura de ese cambio. ¿Qué ocurre? Que casi todo lo que digan respecto a determinadas cosas que se venían haciendo desde hace mucho tiempo va a ser inoportuno, cuando menos, si no ofensivo, si no discriminatorio. Entonces yo creo que deberían tener un poco más de cuidado o, como dice Fidel, no meterse en determinados charcos. Quiero decir, si las mujeres de Cervera o un grupo de mujeres de Cervera ha dicho, hombre, esta letra es machista, habría que cambiarla, renovarla, no pasaría nada, porque a una tradición de 40 años, no de 400 ni de 1000, a una tradición de 40 años, se le cambian algunas cosas y se adapte a los tiempos. Claro, si entras a saco diciendo eso no es inamovible y encima los que hablan de violencia de género son 4 tontos que lo tienen en la cabeza, ahí ya pasas de la inoportunidad a la boutade, a la exageración, al sacar los pies del tiesto. Y claro, no están las cosas en estos momentos en los que hay, yo digo, una lucha muy seria, muy peligrosa y de consecuencias que todavía desconocemos. Por un lado, este tipo de cosas, aunque sean menores, aunque sean un tanto ridículas, aunque parezcan exageradas, tendrían que ir en la misma línea de lo otro, no como rémoras, no tirando hacia atrás. Y si no, lo mejor sería la ley del silencio. O sea, no digas nada, respeta lo que han dicho, no te metas, no cuentes, y punto. ¿Sabes? Algo así. ¿Comparte entonces, Carmen, la decisión que ha tomado Izquierda Unida de comenzar a tramitar la expulsión del partido de este alcalde? Yo creo que en estos momentos Izquierda Unida, Podemos, Las Mareas, todos los partidos que consideren o se consideren en parte feministas o que tienen un componente importante en favor de la igualdad, no les queda más remedio. O sea, no sé si por gusto, por disgusto, porque nos cae mejor o peor, pero yo creo que ahora mismo no les queda más remedio que tomar posturas de esta manera. Es decir, no pueden admitir que dentro de sus filas haya alguien que diga públicamente en las redes sociales, que es decir, ahora mucho más públicamente que antes, según qué cosas. Jesús. Yo lo que creo es que a mí me parece bien, ¿eh? Me parece bien porque, de hecho, hay una cosa que se llama coherencia. Lo que no puede ser es que la cabeza vaya por un lado y los pies por el otro. Luego, entonces, esa coherencia, pero tenemos que pedirla, exigírnosla
en todos los casos políticos. No solamente en este, que es mera anécdota, yo creo que tampoco pasa mucho más de ahí, porque si el alcalde a continuación llega y dice vamos a revisar el himno, como tú decías, pasado mañana, y entonces planteamos nuevas soluciones, pues no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que en esto pasa lo que decía Camilo José Cela, el hombre suele ser, es la única persona, el único animal, decía Camilo José Cela, que se continúa tropezando cada vez más profundo, ¿no? Pues eso es lo que pasa en este caso. Y luego, por otra parte, hay que tener un poco en cuenta la propaganda, la voz en alta que hacen las redes sociales, ¿no? Ayer veía a un cuidador de perros que me hizo planteó una cosa extraña. Este hombre, pues empezaron los perros a ladrar porque llegábamos los clientes y entonces se ponían contentos y ladraban. Y entonces dijo, en vez de decir que silencio, acabado en O, dijo A, acabado en A, con lo cual amplificó la voz. Pues eso es un poco lo que pasa en las redes sociales. Se está terminando todo en A para amplificar la voz. Y eso también es peligroso, que nos dejemos llevar solamente por las redes sociales, porque las jotas toda la vida han sido machistas y verdaderas barbaridades y exageraciones. Y bueno, y luego hay otra cosa también interesante. Los edificios nunca se caen por una sola causa. Hay dos. Hay una que la estructura es débil y hay otra que se sube mucha gente. Son dos causas. Y en este caso pasa igual. Hay que ver las relaciones de este señor, que no sé cómo se llama, Nicolás, Marcelino con el partido. Si las relaciones de Marcelino con el partido o con determinadas personas del partido ya estaban mal, no despie a que puedan enseguida subirse al carro más gente y empezar a acusarte de determinadas cosas. Y yo creo que van más los temas por ahí que por otro lado. Y en vez de decir, bueno, oye, te estamos agradecidos, como decía Fidel, por presentarte, joder, porque al fin y al cabo tú no vas a cobrar nada. Bueno, pues eso es lo que aquí en este caso, enseguida decir, pues ahora además le echamos del partido, deben decirle, le decimos que dimita como alcalde, no, le echamos del partido. Bueno, pues le echas del partido y ¿qué consigues? Que ahora se quede como personal no adscrito. Alcalde independiente. Alcalde independiente, con lo cual la situación va a ser peor. Yo creo que en estas cosas los partidos se las tienen que coger también con papel de fumar. Y nada más. Vista la repercusión mediática y en redes sociales también, claro, que señalabais, ¿creéis que se tomará cartas en el asunto y que se acabará cambiando la letra de ese himno para posteriores años? ¿O luego ya se llevará el tema? La procesión del Ole, las fiestas de los quintos, en definitiva, es un reflejo, muchas de estas cosas que vienen de atrás, de la percepción o cómo se vivía en ese momento. Entonces, todo está impregnado de machismo. Yo creo que Carmen llevaba el foco mucho más amplio. Evidentemente, ¿quién no va a compartir hoy día? Digo, de boca, al menos mentalmente, aunque después en la práctica todos nosotros, o sea, digo yo, los hombres, a lo mejor sigamos teniendo muchos sesgos, muchos rasgos machistas, pero todos compartimos este principio de igualdad del hombre y la mujer. Al margen de cualquier ideología, yo creo que es una batalla que ha costado, y me da igual que el 8 de marzo fuera una explosión de esta fuerza del feminismo y que esto cuesta mucho que se vaya consagrando estos valores. Ahí está la triste tragedia de quienes pagan. Hoy mismo es una cirujana, da igual que sea una persona empleada, la última víctima. Esto es un reflejo de que evidentemente queda mucho por hacer, hay que seguir luchando. Que esto será una anécdota, ¿no? Esto es un reflejo a lo que expresa este hombre. Yo lo veo al margen del partido. Otra cosa es que el oportunismo que yo decía antes de Izquierda Unida también se aprovecha en otros partidos para decir, mira lo que dice este señor que es de Izquierda Unida. No, este es un hombre que se ha desubicado, en este momento ha hecho unas declaraciones en caliente en la fiesta y evidentemente ni Izquierda Unida ni ningún partido, menos Izquierda Unida, en coherencia puede bendecirlo y lo tiene que repudiar. Yo lo que decía es que este hombre, o sea, ser de Izquierda Unida en esta provincia de Palencia no es ningún marchamo para salir elegido ni concejal. Todo lo contrario, seguramente se elige a alguien por los méritos o porque no haya otro. Pero si hay otro, porque es mejor que el otro o menos malo que el otro, eso está claro. En ese sentido me decía yo el tema del oportunismo de ETA. Pero que es un pretexto para esto y que posiblemente en Cervera, que es más que la pedanía, se revise, y esta canción que podemos haber cantado todos en algún momento sin ninguna connotación peyorativa porque es muy popular o conocida, pues a lo mejor se le modifique y seguramente que con otra
otra rima, otros versos, pueden seguir cantándose y se mantiene, como yo decía antes, la tradición evolucionada. Bueno, pues si no quieren añadir nada sobre el tema, nos vamos a otro asunto que nos pilla mucho más lejos, pero al final estamos implicados todos, como es la situación de los refugiados. Estos últimos días se ha puesto el foco en el barco de la ONG española Open Arms, que como saben llevan 147, o llevaban, porque ya han empezado a desembarcar, llevaban 147 migrantes a bordo. Un juzgado de Italia ya dio la orden de que podían acercarse, que podían desembarcar en la costa italiana, pero hasta el momento, hasta esta hora de grabación, ese desembarco no se ha producido en su totalidad, porque Salvini, el ministro italiano, se niega. Y también la última hora lo que conocemos es que algunos países de la Unión Europea ya se están ofreciendo a acoger inmigrantes cuando todo esto se solucione. Es el caso de España, Carmen, que se ha ofrecido a acoger alguno de esos 147 migrantes. Bueno, es una situación mala, actual, puntual, pero que lógicamente se va a ir repitiendo en el tiempo, como ya hemos visto, ¿no? Desde aquel famoso Aquarius que desembarcó aquí en Valencia, Carmen, y desde entonces hasta ahora no se ha avanzado apenas nada, ¿o cree que sí? Y desde antes. Desde antes. Vamos a ver. El problema, yo creo que ya lo hemos abordado en las tertulias en otras ocasiones. Vamos a ver. Hay una cosa muy clara. Hay muchos tipos de inmigrantes, muchos tipos de inmigrantes, muchos tipos de migrantes. Y en migrantes entran todos. Hay el que tiene un trabajo en su país y va a buscar un trabajo mejor a otro sitio y se busca una carta de residencia porque tiene un contrato de trabajo y va en avión, en tren o en coche o en autobús y tal, y bueno, y goza de determinados respetos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países no somos racistas, somos clasistas. Entonces, si el migrante que llega con un trabajo, una titulación, está en una empresa, vive en un piso perfectamente institucionalizado, sin ningún tipo de problema, en nuestro barrio, tiene posibles, perfecto. Nos molestará más o menos el color, nos molestará más o menos el idioma, tendremos más o menos relación con esa persona, pero no es molesto. El problema empieza con, primero, los migrantes pobres, los que vienen derivados de la pobreza, de las hambrunas, de países que estaban en vías de desarrollo y han dejado de serlo y han sufrido una regresión. ¿Por qué? Porque la gente del país receptor dice que se van a quedar con los trabajos peores, pero los más inmediatos, porque reciben ayudas, porque no pagan impuestos, porque les protege el Estado cuando ellos pagan impuestos y no consiguen un trabajo y sus hijos se les ve como una amenaza. Es una amenaza. Y hay un tercer problema que es con el que está directamente relacionado la situación que estamos viviendo ahora, que es el de los migrantes que huyen no del hambre, no de la pobreza, no en busca de una vida mejor para dárselas a sus... No, que huyen de guerras, de zonas en conflicto, de zonas militarizadas, de bombas, de países que han dejado de serlo prácticamente porque no hay nada, y tienen que ir. Su vida está amenazada en esos sitios, su vida está amenazada cuando montan en un barco, en una balsita, en lo que pueden. Y su vida sigue estando amenazada cuando le recoge en alta mar un barco de ayuda humanitaria. Y sigue estando amenazada porque los países que deberían ser receptores, que son los puertos más seguros, según la ley internacional del mar, o sea, no es una cosa que se está inventando nadie, ni siquiera la Unión Europea, está ahí. Hay el derecho del mar, hay una ley internacional que dice que a la gente que se le recoge en alta mar, a los náufragos, hay que llevarlos al puerto más cercano, al puerto seguro más cercano. Claro, Italia dice, no, que se vuelvan a Libia, pero vamos a ver, señor Matteo Salvini, ¿cómo van a volver a Libia? O sea, ¿cómo van a volver a un lugar del que han salido rebotados, un lugar en el que su vida peligra? Y viene el papel de somos humanitarios, no somos humanitarios, hasta dónde sí, hasta dónde no. Ningún país se quiere convertir, lógicamente,
en un cajón desastre, en un receptor de todo lo que llegue, porque si no, claro, todos irían. Italia lo ha sido durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo Italia ha recibido grandes contingentes que llegaban por el Mediterráneo a sus costas. Entiendo que estén molestos. Entiendo que ellos no quieran ser siempre los paganos de esta situación. Entiendo que ha habido problemas muy serios. Pero, más allá de todo eso, la negativa por la negativa y el decir que los millones de italianos que a él le han votado lo han hecho para que defienda sus fronteras, de los 147 señores que están recogidos en el Open Arms, de los que vienen después en el barco holandés, de los que puedan llegar pasado mañana y de los que siguen en balsas, tiros por ahí, me parece demasiado, a mi juicio, demasiado fuerte. Y que haya un tribunal italiano que diga, por encima de Matteo Salvini del gobierno, estos señores precisan ayuda humanitaria y hay que dejarlos desembarcar, y diga el señor Matteo Salvini que como él tiene la última palabra, tampoco, y que haya 6 países que digan, nos vamos a quedar con eso, tú no tienes que quedarte con ninguno, déjalos desembarcar y nos los vamos llevando, y siga diciendo y siga negándose. Me parece que o no tiene nombre, o el nombre que tiene es demasiado feo para la situación real, que no se acaba aquí, además. Carmen, para ocasiones posteriores, ¿debería haber ya un acuerdo de la Unión Europea, como dice usted, para que desembarquen donde desembarquen, haya un reparto equitativo de esos migrantes por nuestros países? ¿Se llegará a haber? Debería haber una especie de acuerdo, efectivamente, un acuerdo en el que en función de lo que pueda aportar cada país, la situación económica de cada país. Ahora estamos todos ahí un poquito a unos metros del riesgo de recesión, no estamos ninguno para hacer grandes desembolsos. Pero bien, dentro de las posibilidades de cada uno sí que se podría establecer una especie de cuotas, ya se hizo. Al final no se cumplieron, al final Alemania se llevaba muchos en la época en la que Alemania estaba muy bien y nosotros muy poquitos, a pesar de los ofrecimientos de la gente, que van siempre por otro lado y son mucho más amplios que los de los gobiernos. Sí, un acuerdo puede haber, pero la Unión Europea no tiene competencias para imponer a ninguno de sus estados que acoja migrantes. Tiene que ser un acuerdo de cuotas, un acuerdo en función de lo que tú te puede ayudar más el resto de los países. Si tú te quedas con más, recibirás más dinero y aquel se llevará menos. Pero no puede imponer ni a Italia, ni a Francia, ni a Alemania, ni a España, ni a Luxemburgo. Entonces, tiene que ser una cosa de buena voluntad, de acuerdo, que tampoco va a resolver el problema, por supuesto, de una manera definitiva. Pero bueno, que si se estableciera en una especie de normativa, en una especie de acuerdo, una especie de tratado, habría algo más a lo que agarrarse, quizá. Jesús. Pues mira, yo veo primero que la tensión entre, como la de Trump, Salvini y la contraria, eso no va a llevar a ningún sitio, ¿no? Por otra parte, no solamente existe esta emigración que estamos viendo nosotros, de Colombia a Puerto Rico. Yo me acuerdo haber conocido una chica que habían venido 2 chicas en el motor de una camioneta vieja, y cuando llegaban aquí, bueno, el dueño las quiso despeñar porque creía que estaban muertas. Las paró junto a un desfiladero y como salieron andando y encogidas, se asustó ya y dijo, no, yo iba a despeñaros pensando que estabais muertas. Esa era la situación real. Dice que las 2 chicas estaban con la cara de la carbonilla que había saltado del propio motor, lo tenían como perdigones inyectados. Luego, por otra parte, están todas las espaldas mojadas que vienen de México, que son una cantidad importante, o el tren de la muerte, donde se llama así porque van a acabar muertos o muchos de ellos. Y la transmisión de gente que existe entre Europa y Turquía. O sea, eso es también muy importante. Ahora todavía es verano, hace bueno y no pasa nada, pero de aquí a muy poco tiempo empezarán ya las nieves, las lluvias. Y lo vamos a ver, como decías tú, en los barcos, en otros barcos. Es que tampoco va. Pero claro, hay también otras partes que también quiero tocar. El Open Arms recibe, en el año de 17 al 18, recibe 3,5 millones de donaciones y fondos públicos. Yo soy partidario de que como única ONG que deba existir sea la Cruz Roja, que es apolítica. Todas las demás
suelen tener y estar guiadas por connotaciones políticas. Yo recuerdo haber visto una chica que fue presidenta me parece que era Médicos Sin Fronteras, y estaba marcada por una tendencia ideológica muy fuerte, y quería marcar a su asociación por una tendencia ideológica muy fuerte. Por lo tanto, yo eso creo que hay que suprimirlo. Yo recuerdo que nosotros hicimos en el Ateneo una tertulia, entonces vivía Luis Cuadrado, un otorrino un oftalmólogo de Salamanca, y Luis me decía, dice, ¿qué quieres que te cuente sobre las ONGs? Dice, yo soy médico, he ido allí con las ONGs, pero ¿qué quieres que te cuente? ¿La verdad o la mentira? Dice, la verdad, las ONGs son carísimas. De todo el dinero que hay del paquete, las llega muy poquito dinero. Y luego las situaciones a las que llegamos, pues llegamos a veces a situaciones ridículas, que te dan un bisturí eléctrico, pero no tienes enchufes. Y entonces esas cosas no pueden pasar. Y él me decía, concretamente, dice, fíjate, y había otro español, otro palentino, que hablaba de hacer letrinas en los países donde le habían mandado por un tema de cooperación. Y decía, vamos, hemos hecho unas letrinas en no sé dónde y tal, y decía, bueno, pero es tan importante, o sea, ¿qué pasa? Que hagan pis y lo demás en el campo, no pasa nada, se contamina mucho menos que con las letrinas allí puestas. Por lo tanto, yo las ONGs las suprimí. Jesús, en el caso puntual de los refugiados, de los migrantes que están a puertas de Italia, ¿qué haría usted? En el caso de, primero, yo lo que haría sería cortar la emigración en los países de origen. A mí me decía Fernando Álvarez de Miranda, ¿qué queréis? Nosotros fuimos a protestarle porque no teníamos, pues faltaban en un pueblo inversiones y tal. Y me dijo, mira, en no sé dónde hemos puesto ahora una fábrica de paracaídas y hemos destinado no sé cuánto dinero. Eso es lo que hay que hacer. Poner que hay inversiones, que la gente quiere invertir en esos países, que tardarán un tiempo hasta que se desarrolle la tecnología allí. Y por otra parte existe tecnología suficiente como para poderla emplear. Yo eso es lo que haría. Quitaría, suprimiría las subvenciones, que al final las subvenciones son papeleras para que todo el mundo, bueno, vete ahí al servicio doméstico, verás que los alrededores están llenos de bolsas de macarrones los días que se reparte comida. Y eso es verdad. El problema de los manteros, las inseguridades, los ocupas, las ventas ilegales, las drogas, la prostitución, todo eso viene de ahí en mucha parte. Creo que como todas las cosas son muy complejas, y a lo mejor es verdad que podemos tocar varios palillos. Yo primero distinguiría entre estos movimientos migratorios que se producen de siempre y se seguirán produciendo por distintos motivos. Si pudiéramos simplificar, decir, el tema de refugiados, aquellos que por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, de guerras, están huyendo de ese país, porque a esa gente no se le puede nunca devolver a su país, y porque hay un estatuto de la ONU del año 51, y ahí está ACNUR orientando a los estados. Y hay otro gran grupo que serían, por motivos, como decía antes Carmen, por bienestar personal, por desesperación, por situaciones, en fin, una gama muy grande de extremos que se lanzan. Tal. Después, otro bloque y otro problema que siempre origina esto, y yo difiero un poco de lo que decía Jesús, es un poco el tema de las ONGs y las mafias, por contraponer. Hombre, para mí una ONG existe en la medida que hay que dar una respuesta a una necesidad y que a veces es más ágil, que el propio, tiene más sensibilidad que los propios estados. ¿Sería una misión del Estado? Sí, pero sí, ¿por qué florecen estos? Porque lo hacen. No confundamos cuando reciben ayudas, porque en este caso esta propia Open Arms, esta de brazos abiertos, en definitiva es el 90% son ingresos privados. Hay 50.000 personas que creen en esto y apuestan sus dineros, creen, les dará confianza. Claro, ¿qué pasa al otro lado? Que hay las famosas mafias que trafican, hay gente que confunde y la relaciona una cosa con otra, diciendo, también paga la mafia a la ONG y en dinero en calentito para sobrevivir se vende. Yo en este caso no entraría en ese tema para verlo tan fácil, porque creo que las ONG se nutren mayoritariamente de personas voluntarios. Hombre, tendrán que comer y vivir, pero son voluntarios. Aquí ahora hay una situación de un barco con los que queden ahora mismo los 130 y tantos, los 150 en principio, y se van a repetir estos barcos. Y de repente hay un Estado
Yo creo que este Salvini, no sé si es hacer un humor, pero podría llamarse de otra manera, porque encima Salvini, bueno, podría ser Mortini o algo por el estilo. Él está en campaña electoral y hace un decreto para multar exageradamente, con millones de euros para hundir, digamos. Y está diciendo que por qué tienen que venir a Italia, que es verdad que hay un puerto, Túnez, que en principio no es tan inseguro como Libia, o por qué no vienen a España, ya que la ONG en este caso es española. Yo creo que ahí la Europa, tenga o no competencias, puede hacer de cara a una respuesta algún tipo de protocolo o alguna especie. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Interviniendo en el lugar? Vale, de acuerdo, es decir, los estados tienen que poner dinero. Nadie llega al 1% de su presupuesto para atender emergencias allí o para responder cuando se presenta esta situación o los refugiados aquí. Y pensemos que después ahí, además de los problemas personales, de adaptación, de tener un trabajo, de ir logrando esa permanencia, los problemas internos de ansiedades, depresiones, un montón de problemas que se originan colaterales que hay que ponerse en esa piel. La convivencia tiene que yo ser he tenido terrible, la verdad. una vivencia, como algunos decían. Yo he estado estos días por Cantabria y me acerqué un poquito a Asturias y visité unas casas de indianos que aconsejaría a cualquier castellano, palentino que se acercara para ver lo que era la migración, cómo lo pasaban estas personas que fueron, en este caso, a América y con qué ilusión volvían, que no eran ni aceptados ellos de vuelta porque ya hablaban diferente, y eso que venían con dinero de aquellos que ella decía que podían acoger, porque de hecho dejaron un legado, un patrimonio que hoy día es el motivo de orgullo, y en un pueblo de 500 habitantes haya 15 casas de indianos, cada una con un museo y dignas de visitar por todo. Es decir, yo creo que un emigrante es una persona, lo primero que hay que poner en el tapete es la dignidad de esa persona, cualquiera sea su condición, como ella decía, por el color, por la falta de trabajo, por lo que sea, porque aceptar a un señor que viene derrochando dinero y cierra las joyerías, evidentemente no hay que hacer mucha gala para acogerle, pero hay que acoger a esto. Cuando alguien ahora decía, bueno, que los metan en su casa, no se trata de esto, se trata que nosotros ya cotizamos con unos impuestos o pagamos. Es un principio de decencia política, de no hacer batalla, oportunidades y decir, no, me apunto una bandera y la cojo en Cádiz, como decía el Kichi, o la cojo en otro puerto. No, esa, si ya no es competencia de Europa, menos lo es de cada ayuntamiento. Es una competencia del Estado, hay que tener para regular. Y no se trata ahora que el ministro Ábalos diga, quiero ver a unos que se pongan la piel de tomar decisiones, el señor Óscar o el Richard Gere o los estos que han ayudado. No, bueno, cada uno hace su papel, su rol. Yo decía antes, para mí son importantes, las ONGs hacen un papel, para mí es importante que el Estado sea sensible y acoja este tema, y yo creo que den respuesta, como decía Jesús, en el propio país de origen, ayudando a esas economías a emerger, o demos una respuesta también en la acogida, con una regulación, que no se sienta la gente con agravios comparativos, o lo que fuera. El ciudadano, yo creo que hacer lo que hace Salvini ahora, especular, pero ojo, que no es Salvini, que esto mismo a lo mejor lo van a hacer mañana en Dinamarca o en países que aparentemente ahora están en la vanguardia de defensa del inmigrante, porque estamos en un momento, como ella decía, de recesión, de que aparecen nubarrones en el horizonte y nos podemos encoger, y lo que se lleve sea precisamente cerrarnos y cerrar fronteras, pues como está haciendo de moda Trump en otras partes. Entonces, no lo sé, es un problema complejo, difícil. Cada actor juega su papel, pero sobre lo penal, evidentemente a estos señores que encima ya han dado una respuesta en 7 países que han levantado la mano, señor, permítale que bajen ahí en Lampedusa o donde fuera en el puerto que tengan más cercano, porque llevan ya 15 o 20 días en condiciones, 150 metros de un barco para casi 200 personas viviendo ahí, no son las condiciones humanitarias mejores. Pues si les parece, nos asomamos ahora a la juventud. El pasado día 12 se celebraba el Día de los Jóvenes y nos decía el CIS y diferentes estudios que, por un lado, los jóvenes están más preocupados que ningún otro tramo de edad, los menores de 24 años, por el cambio climático, pero que también son el colectivo que está más perjudicado por la precariedad laboral. Juanjo tiene 27 años y hace solo una semana consiguió abrir su primer negocio. Después de trabajar en varias ocupaciones como limpiador, camarero,
vendedor, mi padre pasó una tarde por delante de la librería nuestra de toda la vida y vio el cartel de Se Traspasa. El de Juanjo es el perfil del clásico joven emprendedor que huye del desempleo y la precariedad laboral, porque estar ocupado no es suficiente y en España, según datos de Eurostat, el 19% de los menores de 24 años que trabajan están en riesgo de pobreza. Otro motivo es la búsqueda de realización personal que los millennials encuentran en el cambio social. En los últimos años cada vez vienen más con esa conciencia social de yo quiero hacer algo, o sea, quiero poner en marcha algo pero que sirva para la sociedad. Como Juanjo, que quiere que su librería sea algo más. Un centro educacional, digamos, que se centren en educaciones, digamos, que no se tienen en cuenta o muy en cuenta en el mundo académico. En los últimos 3 años, más de 1.600 jóvenes han buscado apoyo para sus proyectos de emprendimiento en acción contra el hambre, una salida para los más de 506.000 menores de 30 años que, según la EPA, no tienen trabajo en nuestro país. Bueno, Jesús, les pido brevedad porque se nos ha echado el tiempo encima. Nos íbamos a asomar al copago ese de autovías, pero lo vamos a tener que dejar pendientes y sigue en el tintero para próximas tertulias. Jesús, ¿usted qué idea tiene de la juventud, de los menores de 24 años? Vamos a ver, porque aquí todos nos consideramos ellos jóvenes, dicen que pero uno de los bueno, de problemas los que tienen más es el jóvenes. cambio climático, ¿no? Sí. Y yo digo que no se asusten porque el cambio climático se superará igual que se han cambiado. Que es un ciclo. Claro, igual que se han superado las glaciaciones, igual que se han superado. Pues si vemos la historia del mundo, pues ya lleva unos cuantos cambios climáticos, no uno solo. Pero por otra parte, lo que hay que hacer es limpiar la tierra, eso es verdad. Lo de las contradicciones de los plásticos que estamos viendo todos los días, que si bolsas de plástico no, y entonces te ponen otras bolsas que son de plástico, pero que por lo visto se destruyen en poco tiempo. Todas esas cosas, eso no funciona, o sea, hay que determinarlo de otra manera. Y en cuanto a la política energética, creo que hay muchas más fuentes que las de aire y las de sol, que ahora mismo se pueden poner en práctica. Por ejemplo, el mar y las corrientes. Entonces, eso sería suficiente para tener, porque tenemos jóvenes muy bien formados, con una política de estudios que hay que revisar, porque hay muchos chavales que están vagueando en las universidades, y eso hay que decirlo porque eso es verdad. Otros chavales no, pero yo ya soy viejo y me lo conozco. Y luego hay que incorporar nuevas cosas que los mismos profesores dejan de conocer suficientemente, como es la nanotecnología. Iba a decir que se lo permitirán las familias también, Jesús, si vaguean muchos años en la universidad. Claro, pero es que esa no es la solución porque estás ocupando puestos. Mira, yo cuando estudié la carrera había chavales que eran de Valencia, eran hijos de un contratista con dinero que podía aguantar lo que hubiera sido. Llegaban allí y cuando llegaban hacíamos un examen de cálculo que eran 3 exámenes. El primer examen, que era el más difícil, le pasaban, el segundo examen le pasaban y el tercer examen se iban a una francesa porque había quedado con ella. Eso lo he visto yo. Entonces, como todo eso puede ocurrir, yo lo que digo es que hay que poner una política de becas mayores para que puedan estudiar todos los chavales y además los pagos con devolución a lo largo de la carrera. Nada más. Carmen, ¿cómo ve la situación de la juventud? ¿Les ha tocado mirar hacia el cambio climático? ¿No les ha dejado otro remedio la sociedad? Que el planeta Tierra lleve superadas ni se sabe cuántas glaciaciones si no las habíamos vivido ninguno. ¿Y qué más da que alguien las hubiera vivido o hubiera notado algo si no había redes sociales ni manera de comunicarse con todo el mundo? El problema es que este cambio climático que está más cerca o que estamos notando los efectos se está viviendo ahora. Y ellos, que son los adultos y los viejos del futuro, los que se supone que tendrán hijos y darán lugar a la siguiente generación, son los que están preocupados porque son los que pueden empezar a sufrir las consecuencias más dramáticas. Está bien que se preocupen por el cambio climático y por otras muchas cosas, porque claro, siempre nos estamos quejando de que los jóvenes ni trabajan, ni estudian, ni se preocupan, ni piensan, y solo se obsesionan con divertirse, con beber, Bueno, pues me parece bien que se preocupen por algo que además está ahí, que es el cambio climático, y que procuren poner de su parte todo lo posible para frenarlo o para paliarlo en la medida que sea. Y que ayudemos todos, y que ayuden los estados y que ayuden los gobiernos de a poquitos, que ya será más que nada. En cuanto a las becas, bueno, las becas han sido un problema siempre.
siempre, en mi época eran un problema. En mi época estudiaba sin ninguna cortapisa quien tenía dinero para hacerlo, y quien no tenía tanto dinero, pues si perdías la beca porque no te habías aplicado lo suficiente, ahí se acabó el asunto, y si la conseguías mantener, pues llegabas hasta el final, y si no, tenías que buscarte un trabajo paralelo. Quiero decir, no es un problema nuevo, no es un problema nuevo, es un problema que también se visibiliza más por el tema de las redes sociales y porque está ahí constantemente en la palestra, pero no es un problema de ahora. Porque en América no existe tan importante. Bueno, no toquemos América, por Dios. Vamos a escuchar a Fidel antes de que Yo creo que es para felicitar a la juventud. O sea, que por primera vez el 15 de marzo se haya hecho una huelga por el tema del cambio climático, refleja una sensibilidad especial. Que precisamente un joven, como bien decía Carmen, un niño, digamos, un joven menor de 24 años, piense que en el 2050 a él le va a afectar de lleno y que nosotros pasemos, porque a lo mejor decimos, yo en el 2050 todos calvos, por lo tanto es normal que la preocupación mayor sea de los jóvenes. Yo creo que ahí también que las familias entren un poco en temas de reciclaje, con esa concienciación, de tal manera que un nieto ahora te puede decir, abuelo, pero que esto no hay que juntarlo en la misma bolsa de la basura. Es verdad, les tienen muy bien educados en ese Me parece importante porque seguramente también refleja que en el colegio están incidiendo en tema medioambiental, está muy en boga estudios de este orden y evidentemente no sé Jesús, yo como historiador sí he estudiado aquello de las interglaciaciones, pero como decía Carmen, es verdad que eso nos queda muy lejos, que algunas especies desaparecieron, que el hombre se movilizó, pero que tú vas viendo que en España, en la España que vivimos, avanza el desierto de forma imparable, que el clima es distinto en Cantabria de lo que incluso hace 20 o 30 años vivimos, y por lo tanto todo lo que es estos objetivos de desarrollo sostenible, estos principios del Pacto Mundial, para que no solamente los colegios o la escuela, sino la empresa y esta conciencia individual hagamos para que esas islas de plástico, que ya son reales y son totalmente destructivas, pues salvemos este planeta, porque si no, a ver quién tiene pasaje para irse a otro lugar, porque evidentemente lo estamos destruyendo nosotros mismos y esto es muy penoso. Que esa conciencia, vuelvo a decir, sea más alta, esa sensibilidad más alta en niños, en jóvenes menores de 24 años, me parece plausible, cuando menos, y ojalá vayan en esta dirección. Yo creo que esa es una buena dirección. No sé hasta dónde llegarán, pero todo será avanzar, cuidar nuestro planeta. Yo soy partidario de eso también, pero te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que cuando no había plásticos y era todo sílice, tú te crees que el hombre no tomaba y no comía partículas de microsílice? Estoy seguro de que sí, porque se fragmentarían y se tomarían. Por lo tanto, el hombre tiene respuestas suficientes. Y yo creo que no hay que asustarse, que era lo que yo decía. Una cosa es que no te asustes y otra cosa es que yo mañana baje y tire una bolsa de plástico por el ascensor. Eso es diferente. No te asustes, pero preocúpate. Un poquito. Bueno, pues preocúpate. Y pon de tu parte. Y hay mucha gente que ahora mismo está haciendo turismo rural y en vez de hacer un turismo, ¿qué te diría yo?, de irme a la mejor playa, se preocupan en labrar y en saber cómo se hacía no sé qué y tal. A mí todo eso me parece muy bien, ¿no? Por voluntarios. Van allí a una casa rural y la casa rural tiene cómo cuidar los caballos, como no sé qué. Y todo eso me parece perfecto. Es la economía naranja. Y esa mueve muchísimo dinero en el mundo. Pues con esa reflexión de Jesús les tengo que despedir, lamentando que no tengamos tiempo para seguir hablando. Fidel, Carmen y Jesús, bueno, que disfruten ya de lo que queda poquito ya del día, que disfruten muchísimo ya del puente, ya nada, pero bueno, al menos del fin de semana. Muchas gracias a los tres por estar aquí. A ti, por invitarnos. Gracias. Y a todos ustedes lo mismo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que la programación de la 8 continúa la próxima semana. Hasta entonces.